Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la épica historia de Desolate Era, donde el camino hacia la inmortalidad está lleno de desafíos. Acompáñanos en los siguientes capítulos. Libro 26, Nivel Mundial, capítulo 21, Ambushed, ¿todo se ha verificado? El dorado Otbat habló verbalmente, su voz estridente resonó de una manera extraña que causó ondas en el espacio ya caótico que lo rodeaba. Todo ha sido verificado, Alteza. Ese buque volador es efectivamente tripulado por cultivadores de nivel mundial y hay 99 de ellos en total. Un Otbat de plata respondió respetuosamente a la consulta. Los Otbats eran criaturas extremadamente tontas, con los negros solamente capaces de llamar para la sangre y el caos. Era difícil para ellos formar oraciones completas. Sin embargo, una vez que evolucionaron para convertirse en plata, Otbats ganarían una esperanza de vida mucho más larga y un nivel dramáticamente aumentado de inteligencia. Los Otbats de plata eran al menos comparables a los mortales comunes en la inteligencia. 99 cultivadores de nivel mundial. El dorado Otbat miró fríamente hacia el recipiente distante. ¿En realidad han logrado reunir a un número tan grande de cultivadores? Eso probablemente significa que no tienen Samsara Daolords entre sus filas. Samsara Daolords no se molestarían en esperar tanto tiempo, que solo pasarían por sí mismos. Ya que ese es el caso, Otbats tenía un fetiche extraño, se deleitaban en comer la carne de los cultivadores. Incluso podrían devorar los cuerpos increíblemente duros de la mayoría de los dioses del mundo. Mientras esos cuerpos divinos no hubieran alcanzado el nivel de armas de Dao, los Otbats de oro serían capaces de crujir a través de ellos como dulces. Para los Otbats de oro, los cultivadores eran los mejores manjares de la existencia. Esto fue exacerbado por el hecho de que Otbats generalmente tendían a ser masacrados en gran número por los viajeros. Incluso sus reyes, los Otbats de oro, a menudo se encuentran muertos por Samsara Daolords si eran descuidados. Así, la raza de Otbats albergaba un odio tremendo para los cultivadores en general. ¡Qué suerte! El mar de la oscuridad es un lugar tan vasto, pero en realidad me las arreglé para encontrarme con un buque de cultivadores. Mataos, hijos míos. El dorado Otbat lanzó un chillido estridente como ordenó: limpia a todos los cultivadores de ese buque, matarlos a todos. Sí, los 9 Otbats de plata asentaron respetuosamente al unísono. Sí. 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 Exclamaron todos los Otbats negros en un coro estúpido. Silbido. 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 El aglomerado denso de Otbats rápidamente pasó a través de las ondas espaciales y voló hacia el buque de vuelo lejano. Los Otbats nacieron dentro del mar de las tinieblas y por lo tanto nacieron con la capacidad innata de ocultarse dentro de las violentas tempestades espaciales dentro del mar. Esta fue la razón por la que fueron capaces de volar cerca del buque sin ser detectado. El mar de las tinieblas era increíblemente vasto, pero tenía muy pocos Otbats de oro dentro de él. A pesar de que el grupo del buque Nin estaba en era increíblemente rápido, todavía necesitaría más de 6 siglos para pasar a través del mar. Se podría imaginar lo inmensamente grande que era. Por eso era extremadamente raro que un grupo tuviera la mala suerte de encontrarse con un Otbat de oro. De hecho, decenas de escuadras a menudo pasaban por el mar sin que un solo escuadrón se encontrara con uno. Maestro, antes de entrar en el mar de la oscuridad, me asustaste a medias con las historias sobre lo peligroso que es este lugar. Bien, mira lo relajados que todos estamos. Tsuyuji estaba sentado junto a Hinin en una esquina de la nave. Los dos estaban conversando. Eso es porque tienes más de 90 cultivadores que luchan contigo, ayudándote a lidiar con esos Otbats. Si los dos tuviéramos que lidiar con ellos solos, ¿qué crees que pasaría? Nin le dirigió una mirada de reojo. Tsuyuji parpadeó. ¿Qué pasaría? Aunque Hinin era fuerte, seguía siendo solo una persona. Solo sería capaz de lidiar con una parte de los Otbats en cualquier momento dado. Tsuyuji tendría que confiar en su golem y en las bestias de los insectos para luchar contra ellos, pero todavía estaría en grave peligro. Pero, por supuesto, ahora que tenía 99 cultivadores y una formación de apoyo, las cosas eran completamente diferentes. Si tengo que culpar a alguien, voy a culparte por no tener información suficientemente detallada, murmuró Tsuyuji. El impresionante, inconcebiblemente famoso Daor Naler falló en su Daomerge y ahora está buscando a un discípulo. ¿Cómo es que sus informes de inteligencia no mencionaban esas noticias tan terribles? Nin no pudo dejar de soltar un bufido involuntario. El mar de la oscuridad era un lugar increíblemente peligroso.
Aunque estaba situado al lado del territorio de Yanyun, en tiempos normales era extremadamente raro que los cultivadores pasaran por el mar, y solo lo harían si tuvieran una razón muy especial para ello. Se necesitaría un periodo de tiempo muy largo para reunir a 99 cultivadores de nivel mundial. En cambio, esta vez habían logrado alcanzar esta cifra en un periodo muy corto de tiempo. Esto se debía a algo que había sucedido en el otro extremo del Mar de las Tinieblas, dentro del territorio de Jadesea. Un Samsara Daor conocido como Daor Naled había fracasado en su Daomerge y luego había proclamado públicamente que quería enfrentarse a un discípulo. Daolord Nihilate era una figura increíblemente famosa, especialmente en los territorios circundantes. Sin embargo, él era una figura solitaria sin secta y sin discípulos a su nombre. Ahora que había fallado en su Daomerge, de repente se había dado cuenta de que no tenía herederos en absoluto. Por eso había elegido aceptar a un discípulo. Los Daolords que habían fracasado en el Daomerge eran al menos los Daolords de Verge que eran tan poderosos como Daolord Solska. Si un poderoso Daolord deseaba asumir un discípulo, casi todos los cultivadores del mundo estarían dispuestos a sacrificar casi cualquier cosa para convertirse en ese discípulo. Aunque este maestro, sin duda, moriría en el futuro, era un hecho que incluso un dios del mundo como Northrest fue capaz de sobrevivir durante un ciclo completo de caos antes de que su Tresoul se desvaneciera. Mientras Daor Naled no se volviera loco y se dedicara a repetidas y frenéticas batallas, sería capaz de mantenerse vivo durante un periodo de tiempo extremadamente largo. En el momento en que falleció, su guía probablemente habría resultado en que su estudiante se convirtiera en un Samsara Daor también. Más importante, ¿quién se atrevería a antagonizarte si tuvieras un maestro que acababa de fallar en su Daomerge? Podría decirse que antes de que su amo muriera, usted podría hacer lo que usted deseó y ser completamente unchallenged. Más del 80% de las personas en el buque de Nin se dirigían al territorio de Jadesea para tratar de asumir Daolord Nihilate como su maestro. Mientras viajaba a este lugar desde el territorio de los Badlands, oí muchas leyendas e historias sobre cosas que habían sucedido en el pasado antiguo. He oído muchas historias sobre Daolords verdaderamente poderosos que fallaron en su Daomerge, sus Daos desapareciendo y sus vidas terminando. Nin sacudió la cabeza y suspiró. Realmente he oído hablar de muy pocos Daolords que tuvieron éxito en su Daomerge. Nin estaba preocupado por Daolord Solska. A pesar de que no habían tenido muchas interacciones entre sí, Daolord Solska realmente había tratado a Nin como lo haría con un hermano. En las ruinas de Windsource, Daolord Solska había sufrido lesiones graves, pero eligió ir Olar en tratar de localizar Nin antes incluso de tratar sus propias heridas. Solo después de haber localizado a Nin se había calmado y empezó a curarse. Nin se había sentido enormemente conmovido por él cuando Nin vio esto. Cuidado. 2. Un súbito, chocante y agudo chirrido de Otbat repentinamente sonó. Los cultivadores que habían estado charlando tranquilamente entre sí instantáneamente tomaron el control de sus respectivos tesoros y armas y luego comenzaron a atacar. Barra oblicua. La luz de la espada destelló en las manos de Nin mientras mataba a un Otbat negro. La cabeza de la criatura se fue volando, luego el resto de su cuerpo se disipó en la nada. ¿Qué? La cara de Nin cayó súbitamente dramáticamente. Había aparecido un denso grupo de Otbats negros en el área alrededor del barco. Esta vez hubo mucho más Otbats de lo que había sido en el pasado, al menos 10 veces más que el récord anterior. Tenía que haber miles de cosas. Todos dieron vueltas alrededor del buque, lo que hizo que se ralentizara y eventualmente se detuviera, incapaz de moverse más. El cuerpo de Nin se hizo borroso al manifestar 3 cabezas y 6 brazos. Ahora empuñaba 6 Violet Jewels en sus brazos. Cuidado, todo el mundo. Hay 9 de esos Otbats de plata. La situación se volvió extremadamente sombría a medida que todos los cultivadores empezaron a ponerse nerviosos. Debe entenderse que cada Otbat de plata era comparable a un dios del mundo trascendente en el poder. A pesar de que los cultivadores estaban todos apoyados por el poder de su formación, tenían que haber poseído originalmente el poder de un supremo dios del mundo si querían ser capaces de dar a los Otbats de plata una buena pelea. Voz. La luz de la espada de Nin se extendía en un hermoso arco, causando la aniquilación de 8 de los Otbats negros a su alrededor. Yuji, ata esta Bugnest. Nin lanzó inmediatamente un globo de jade verde a su Yuji. Tan pronto como lo ató, tendría el control de las 51 bestias de insectos almacenadas en su interior. Dado lo feo que estaba la situación y cuántos Otbats estaban atacando, Nin estaba preocupado de que no pudiera protegerla. ¿Está bien? Su Yuji asintió. Ella no rechazaría ni sería cortés en un momento como este, y ella inmediatamente ató el tesoro. Matar, matar. Hay demasiados de estos Otbats. ¿Por qué hay tantos? Bloquea a ese Otbat de plata. Una batalla salvaje estaba ocurriendo encima del recipiente que volaba.
Los tesoros mágicos volaban por todas partes mientras los dioses del mundo cargaban de un lado a otro. Déjeme tratar con este Otbat de plata. Yo me encargaré de eso. Los cultivadores de la embarcación nunca habían experimentado una situación verdaderamente peligrosa durante este viaje. Por lo tanto, algunos de ellos habían estado ocultando su verdadero poder. Ahora, sin embargo, tenían que revelar todo. En realidad había más de 10 cultivadores que tenían el poder de los dioses supremos del mundo. Tenía sentido. Si querías convertirte en un discípulo de Daor Naled, debías tener suficiente poder como para respaldar esa meta, matar. Nin se había transformado en un destello fantasmal, sus espadas se volvieron aún más efímeras e impredecibles que antes. Golpearon rápidamente, causando que Otbats pereciera donde quiera que fueran. Los Otbats eran completamente incapaces de defenderse contra el terrorífico arte de espada de Nin. Durante los últimos 300 años, Nin había enviado con frecuencia encarnaciones de poder divino a los mundos inmobiliarios de las pinturas de Mirror Snow para desafiar a los guardianes. Sus artes de espada eran ahora mucho más poderosas de lo que habían sido en el territorio de Badlands. Limpia a cualquier Otbats que se acerque a mí. Suyuji convocó a sus bestias de bicho, llamando a un total de 30 de ellos para rodearla y matar a cualquier Otbats que se atrevió a acercarse a ella. Después de todo, los Otbats negros eran muy débiles. Todas estas bestias de los bichos tenían el poder de los dioses mundiales de clase maestra, bastante fuerte bastante para ocuparse de Otbats. Los cultivadores participaron en feroces batallas en todo el barco. Como resultado, fueron capaces de apenas mantener su propia contra este asalto por los 9 Otbats de plata y miles de Otbats negro. Libro 26, Nivel Mundial, Capítulo 22, Golden Otbat más y más Otbats negro murió a medida que la batalla progresó, lo que resulta en los cultivadores de relajación ligeramente. Aunque la situación seguía siendo bastante sombría, ya no estaban bajo tanta presión como antes. El joven gordito y gordito llamado World God Nanhearts de repente giró la cabeza para mirar a lo lejos, su rostro empalideció. Inmediatamente gritó mentalmente a todos, «Cuidado, vos». Una figura borrosa apareció repentinamente de la nada al lado de un alto y delgado dios del mundo que estaba vestido con una armadura negra. El dios del mundo ya estaba comprometido en la batalla, pero él apresuradamente cortó con el barax en sus manos. Sonido metálico seco. Crujido. La figura ilusoria de repente parecía envolverse alrededor de la cabeza del dios del mundo. Crujido. La cabeza estaba mordida. Solamente ahora los otros cultivadores en el recipiente ven que la criatura que había mordido la cabeza del dios del mundo era un Otbat de oro. Las alas doradas de Otbat se extendieron y su aura aterradora había envuelto completamente el vaso entero. Entonces tragó el resto del cuerpo del mundo dios en su panza. Un Otbat dorado. Las caras de todos los cultivadores presentes se volvieron cenizas. Los Golden Otbats eran criaturas únicas y legendarias del mar de la oscuridad. Eran las criaturas más aterradoras que se podían encontrar en el mar. Silver Otbats eran comparables a los dioses mundanos trascendentes, mientras que Otbats de oro eran comparables a Daolords del primer paso. Poderosos Samsara Daolords fueron capaces de matar fácilmente a Otbats dorados, tratando sus partes del cuerpo como valiosos tesoros, pero los cultivadores de nivel mundial vieron a los Otbats de oro como pesadillas totales. ¿Cuántos cultivadores de nivel mundial fueron capaces de luchar contra Daolords del primer paso? 98 cultivadores seguían vivos, pero la muerte de ese único cultivador dio como resultado que la fuerza de la formación cayera casi un 30%. Si los 98 cultivadores trabajaran juntos, podrían resistir ese Otbat dorado. El problema era que había 9 Otbats de plata y miles de Otbats negros atacándolos también. Los cultivadores presentes simplemente no tenían ningún exceso de capacidad de sobra en este momento. Cuidado, todo el mundo. Aguanta el tiempo que puedas. Hermano Ninearts, hermano Loopwise, únete a mí en la lucha contra ese Otbat de oro. Si dejamos que maten a los demás, todos vamos a morir. El maestro de la nave voladora, el calvo y plateado dios del mundo Poison Feather, envió un mensaje mental apresurado a los demás. Mundo Dios Veneno, Mundo Dios Ninearts y Mundo Dios Loopwise eran los dioses mundiales supremos en el buque que no fueron atados en combate contra un Otbat de plata. Apúrate y vete. Deja a los demás Otbats, ten cuidado. Los otros cultivadores se apretaron los dientes mientras luchaban, haciendo todo lo posible por mantenerse el tiempo que pudieran. Los 3 supremos dioses mundiales Poison Feather, Ninearts y Loopwise se transformaron en rayos de luz mientras volaban directamente hacia ese Otbat de oro. El Otbat de oro observaba fríamente a los 3 poderosos cultivadores cargados hacia ella. Estaba muy confiado en sus propios poderes. Era capaz de evitar los 3. Pero ¿por qué incluso vería la necesidad de evitar los 3?
Eran meramente cultivadores de nivel mundial. En los ojos de oro de Otbat, estos cultivadores eran nada más que sabrosos bocadillos. Pan y cultivadores, el Otbat dorado extendió sus alas doradas, parecidas a murciélagos cuando los tres cultivadores llegaron a su lado. Apoyados y fortalecidos por la formación del grupo, se podría considerar que apenas alcanzaron el nivel trascendente de poder mundial de Dios, Luz. Dios del mundo Poison Feather tenía una mirada solemne en su cara. Él apuñaló hacia adelante con la lucía en sus manos, un punto de luz apareciendo en su punta. La zona circundante estaba completamente sumergida en la oscuridad, dejando solo una punta de luz. 10. El mundo Dios Loopways completa transformó una salvaje y rugiente ola de sangre. Parpadeando de luz de sable se podía ver destellando dentro de esta ola de sangre mientras se elevaba hacia el dorado Otbat. Si no muere, ¿quién lo hará? El joven gordito y de cara gorda, Dios Ninearts del mundo, golpeó con su palo largo, haciendo que el espacio-tiempo se distorsionara y se doblara sobre sí mismo. Parecía que no había manera de que alguien se escapara de esta lanza sin importar qué. Estos tres estaban entre los cultivadores más poderosos en este recipiente. Aunque los otros cultivadores estaban defendiendo furiosamente contra el ataque de los otros Otbats, pudieron ahorrar un poco de atención para ver esta batalla. Cuando vieron que estos tres movimientos asesinos eran desatados, no podían dejar de sentir un toque de avidez. Retumbar. El Otbat dorado repentinamente batió sus gigantescas alas de murciélago doradas. Tan pronto como sus alas se movieron, todas las ondas espaciales caóticas alrededor de él repentinamente se volvieron inmóviles, y entonces, el Otbat de oro mismo se convirtió en la fuente de todas las ondas espaciales en esta área. Sus alas aleteadas comenzaron a disparar una enorme tempestad espacial cuando las alas comenzaron a aumentar rápidamente de tamaño, hasta el punto en que las alas parecían lo suficientemente grandes como para cubrir todo el vaso. La lanza de Poison Feather, la luz de sabre de Loopways, la espada de Ninearts. Auge. 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 Una serie de explosiones sonó. Los tres dioses del mundo fueron golpeados volando hacia atrás. Se estrellaron contra la cubierta del barco, los tres vomitando sangre. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser tan poderoso? Tres dioses mundiales supremos, apoyados por nuestra formación, ni siquiera son capaces de soportar una sola huelga de ella. ¿Cómo puede? Los 90 y tantos cultivadores al instante sintieron que sus corazones se congelaban y sus esperanzas se desvanecían. Al parecer, esos tres supremos dioses del mundo no estaban ni siquiera cerca de ser un partido para el Otbat de oro. Lo más probable es que todos los dioses mundiales supremos en el buque tendrían que unir fuerzas para tener una oportunidad. Por desgracia, el buque estaba siendo asaltado por 9 Otbats de plata y los miles de Otbats negro también. Ya hemos terminado. Algunos de los cultivadores empezaron a sentir desesperación. No podían encontrar ninguna solución para tratar con estos enemigos. En términos de técnica o su dominio del Dao, esos tres son mis iguales. Nin había observado cuidadosamente cómo los tres habían cargado adelante. De hecho, los había seguido detrás de ellos, observándolos probar el dorado Otbat con la esperanza de que pudiera darse cuenta de lo poderoso que era realmente. Tan pronto como esas enormes alas de murciélago se agitaron, los tres dioses del mundo habían sido golpeados volando hacia atrás. Nin frunció el ceño un poco al ver esto. Rápidamente pudo llegar a una serie de juicios. Así que es verdad. Otbats son todas criaturas increíblemente tontas. Incluso Otbats de oro son solo talentosos en el Dao del espacio debido a sus increíbles regalos innatos en este Dao. A pesar de ello, sus ideas solo son comparables a las ideas de los cultivadores comunes de nivel mundial. Otbats. Los Otbats negros tenían el nivel de inteligencia de los infantes humanos ordinarios y no conocían prácticamente ninguna técnica de combate. Confiaron enteramente en sus dones innatos a la batalla. Los Otbats de oro eran mucho más poderosos, pero sus penetraciones en el Dao eran meramente comparables a las intuiciones de los cultivadores ordinarios de nivel mundial. Ni siquiera estaban cerca de ser un partido para ni los otros en este sentido. Sus ideas sobre el Dao son bastante comunes. El problema es que es increíblemente rápido y posee poder físico abrumador. Los párpados de Nin se movieron ligeramente. Su cuerpo es increíblemente resistente. No es de extrañar que todo el mundo diga que el cadáver de un Otbat de oro es un tesoro invaluable. Sus diversas partes pueden usarse para forjar armas eternas. Las garras, los colmillos y la cola de un Otbat dorado eran comparables a las armas eternas. Sus otras partes eran ligeramente más débiles pero aún formidables. Por ejemplo, sus alas eran suaves pero resistentes, mientras que su piel era bastante lisa. Su cuerpo entero era aterradoramente fuerte, lo que le otorgaba una velocidad y una fuerza increíbles. Cuando había flap sus alas enormes ahora mismo,
realmente no había utilizado ninguna técnica intrincada. Había confiado en su aplastante superioridad en fuerza para enviar a esos 3 cultivadores a mitad del infierno. Los cultivadores son realmente inútiles. El dorado Otbat extendió sus enormes alas una vez más mientras estaba allí encima de la nave voladora. Volvió su fría e insidiosa mirada hacia los otros cultivadores del barco. Todos los cultivadores comenzaron a sentir una sensación de desesperación. ¿Qué iban a hacer? ¿Cómo iban a pararlo? ¡Qué aburrido! Todos ustedes pueden morir ahora. Ajaja. El Otbat dorado soltó una sonora risa mientras repentinamente se dirigía hacia el cultivador más cercano, quien apresuradamente derribó una frenética retirada de terror. Silbido. Un rayo cegador de luz de espada de repente atravesó el aire hacia el dorado Otbat, chocando directamente contra las afiladas garras doradas de Otbat. Sonido metálico. El Otbat dorado fue detenido momentáneamente. En cuanto a Nin, no podía dejar de tropezar hacia atrás por 3 pasos, cada paso tan pesado como para causar el vaso entero a temblar. Los ojos de Nin se estrecharon mientras miraba al Otbat dorado. Ahora estaba apoyado por la energía de la niebla de la Sureflover. Con su energía apoyándolo, el poder adicional concedido por la formación era casi insignificante. ¡Qué fuerza tan aterradora! Es mucho más fuerte que yo. El dorado Otbat dejó de moverse y se volvió para mirar a Nin, pesándolo. Todo el buque quedó en silencio. Todos los cultivadores se volvieron para concentrarse en esta visión. Nin había manifestado 3 cabezas y 6 brazos y estaba manejando 6 espadas. Él y el Otbat dorado se miraban fijamente desde lejos. El dorado Otbat siguió mirando fijamente a Nin y luego soltó otra de aquellas risas penetrantes. Su voz resonó en el vacío circundante cuando dijo: no esperaba encontrar a alguien tan poderoso aquí. Debería ser la persona más poderosa de este barco. Ese es el hermano Dark North. Cooperista oscuro de Dark North. Los otros cultivadores estaban muy contentos al ver esto. Estaban atónitos ante el nivel de poder que Nin acababa de desencadenar, pero también estaban llenos de un fuerte impulso y la esperanza de mantenerse con vida. Pero es inútil. Todavía morirás. El dorado Otbat soltó aquella extraña risa. Todos los cultivadores de este recipiente morirán. Mientras se reía, se transformó en un desenfoque mientras se precipitaba hacia Nin. Mata. Nin no retrocedió en lo más mínimo, cargando directamente con 6 Violet Jewels listos. Nin era como una raya de luz, mientras que el dorado Otbat era como un desenfoque ilusorio. Los dos chocaron de inmediato. Nin poseía una velocidad y una fuerza asombrosas, pero el Otbat de oro era superior incluso a Nin en estos 2 aspectos. Auge. 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 Los dos se enfrentaron instantáneamente docenas de veces. Nadie se atrevió a acercarse a los dos. Auge. Una enorme explosión resonó cuando la cola de oro y la luz de la espada golpearon la cubierta del buque volador al mismo tiempo, golpeándola y volviéndola. Todos los cultivadores y Otbats fueron enviados volando fuera del buque. Todos se apresuraron a moverse para evitar Nin y el dorado Otbat, que había comenzado a luchar verdaderamente. Libro 26, Nivel Mundial, Capítulo 23, Terror. El Dao árbol de Hindan región del caos era ahora más de 90.000 metros de altura. Su espada mundo era increíblemente poderoso, y las 6 Violet Jewels en sus manos eran armas eternas de poder ridículo. Nin también tenía la energía de la niebla de la Sureflover que lo reforzaba, haciendo su cuerpo comparable a eso de un Daolor del primer paso, y todavía. Auge. Nin fue enviado escalonadamente hacia atrás, pero su esgrima permaneció ordenada. Miró fijamente el lejano oro Otbat. Es simplemente demasiado fuerte físicamente. Nin sintió auténtico asombro en su corazón. Tiene claramente terribles técnicas de combate, pero todavía es capaz de suprimirme. Las alas doradas de Otbat se extendieron, pero su mirada se volvió hacia los otros cultivadores en la distancia mientras miraba a esos 90 y tantos cultivadores luchar contra sus muchos hijos. Los cultivadores fueron ganando lentamente la mano superior como el número de Otbats negro comenzó a disminuir, haciendo que el Otbat de oro para sentirse bastante impaciente. HMPH, te dejaré vivir un poco más. El dorado Otbat soltó un grito de oreja perforación como disparó en un arco solitario, tratando de pasar Nin y asalto a los otros cultivadores. ¿Qué? ¿No está bien? Los 90 y tantos cultivadores habían estado prestando atención a la batalla entre el Otbat de oro y Nin. Todos quedaron sorprendidos al ver que el dorado Otbat se dirigía hacia ellos. Todos sabían lo increíblemente rápido que era el Otbat dorado. Anteriormente, el Otbat de oro había sido simplemente tan orgulloso y arrogante que se había quedado allí sin moverse, permitiendo que esos 3 dioses del mundo lo asaltaran.
Había luchado contra Nin durante bastante tiempo antes de que comenzara a impacientarse. Dejó de lado su orgullo, con la intención de moverse alrededor de Nin y matar a los otros cultivadores en su lugar, no correr. Nin soltó un fuerte rugido cuando las alas Thunderlight aparecieron de repente en su espalda. Las alas del trueno flotaron ligeramente, haciendo que su velocidad aumentara drásticamente. ¡Hold! Un rayo deslumbrante y llamativo de oro carmesí relampagueó repentinamente de la frente de Nin. Esta raya de relámpago de oro carmesí se movía con una velocidad increíble, mucho más rápido que el Otbat de oro en sí. El rayo golpeó furiosamente el dorado Otbat con un golpe directo. Esta era una de las betas de No Doesn't Thunder que Nin había dominado. Crepitar. Silbido. El relámpago de oro carmesí rodeaba completamente el cuerpo dorado de Otbat. El Otbat de oro era tan poderoso que podía ignorar por completo el daño causado por el relámpago de oro carmesí, pero el relámpago tenía un poderoso efecto restrictivo sobre él. Era como un mundo supremo Dios estaba haciendo todo lo posible para mantener sus brazos envueltos alrededor de ella, haciendo que los movimientos de Otbat de oro de ser grabado. Nin era increíblemente rápido para empezar, su velocidad era comparable a la de Daolords ordinario. Ahora que estaba usando sus Thunderlight Wings, los dos estaban bastante cerca de la velocidad. Dado que Otbat de oro estaba siendo ralentizado por Nin, No Doesn't Thunder, Nin fue inmediatamente capaz de ponerse al día. ¡Maldición! El Otbat de oro estaba enfurecido. Bueno, bien hecho, hermano Dark North. El compañero Dao's Dark North es verdaderamente una figura admirable. Gritos de alegría resonaron desde lejos, así como algunas risas. Cuando Nin atrapó el Otbat dorado, sus 6 armas eternas salieron como 6 sanguijuelas de sangre cuando asaltó furiosamente a la criatura, deteniéndola una vez más. Todo el mundo, ayúdame por deshacerse de los otros Otbats tan pronto como sea posible, dijo Nin rindo. Tocar el asunto exacto. Estos Otbats son fáciles de tratar. Apúrate, taoístas. No es fácil para el hermano Dark North defenderse del dorado Otbat. Los cultivadores podían ahora ver la esperanza, y por eso hicieron todo lo posible para acabar con los Otbats restantes. En cuanto a Nin, continuó luchando contra el Otbat de oro en un solo combate mientras usaba el No Doesn't Thunder para atarlo. El poder de ese relámpago de oro carmesí se aplicó completamente al cuerpo de Otbat dorado, haciendo que se ralentizara ligeramente. Nin no pudo evitar suspirar de asombro ante la dureza de su cuerpo. Si tuviera que usar el Adamantine Water Flame Gourd y liberar el relámpago que tiene, definitivamente liberaría más poder que mi No Doesn't Thunder posee. Nin no pudo evitar secretamente suspirar. El problema es que solo sería un nivel de poder más fuerte. Yo tendría a lo sumo la ventaja, pero todavía me resultaría difícil matar a este Otbat de oro. El Adamantine Water Flame Calabaza llevó a cabo 2 tipos de rayo de Dao. Dao Relámpago fue capaz de barrer a un lado casi cualquier persona por debajo del nivel Daolord de poder. Sin embargo, solo fue capaz de aniquilar a los dioses mundiales de clase maestra en una sola huelga. Era a lo sumo ligeramente más fuerte que él, No Doesn't Thunder, que Nin había puesto tanto esfuerzo en crear. Cuando estos 2 tipos de atributo de agua y el atributo de fuego Dao Relámpago se unieron, serían significativamente más fuertes, muy probablemente capaz de matar a los supremos dioses del mundo en un solo golpe. Fueron capaces de herir gravemente a dioses trascendentes del mundo y tienen un efecto restrictivo importante en Daolords del primer paso. Por desgracia, el Otbat de oro era simplemente demasiado duro físicamente, y sus garras, colmillos y cola eran comparables a las armas eternas en poder. Incluso su piel y sus alas, algunas de sus partes más débiles del cuerpo, eran comparables a las armas de Dao. Sería muy difícil para Nin herirlo con su espada. Además, el Adamantine Water Flame Gourd es un tesoro importante. Gasté 550.000 cubos de néctar del caos para él. Si tuviera que usarlo, todo el mundo sería capaz de reconocerlo de inmediato. Adamantine Water Flame Calabaza son armas eternal increíblemente famosas. Si lo reconocen, una vez que estos cultivadores lleguen al otro extremo del mar de las tinieblas, la palabra de que está en mi poder se extenderá y probablemente estaré en muchos problemas. Aunque estaban actualmente en el mismo recipiente, un tesoro que valía más de 500.000 de cubos de néctar del caos fue seductor para incluso muchos Samsara Daords, por no hablar de cultivadores de nivel mundial. La razón por la cual Nin había comprado este tesoro era usarlo como una carta de triunfo asesino. Solo lo usaría en situaciones difíciles, cuando su propia vida estaba en juego. Pero, por supuesto, también lo tenía porque necesitaría esos 2 tipos de rayo Dao cuando entrenara en la segunda parte del trueno novesense. Matar, matar, matar. Ajaja, esto es divertido. Matarlos a todos. Gracias a Nin amarrando el Otbat dorado, los otros cultivadores lentamente comenzaron a ganar ventaja mientras más y más Otbats perecieron. Compañero Dao's Dark North, solo espera un rato más.
Estaremos listos para reforzarte pronto, estaremos allí en breve. Los cultivadores comenzaron a acelerar el paso matando a los Otbats. En cuanto al Otbat dorado, soltó un chillido furioso y penetrante. Después de haber estado atado durante tanto tiempo, finalmente no pudo aguantar más. Rugió furiosamente: «Vamos, niños, vámonos». Ir, auge. El Otbat dorado batió sus alas masivas, creando una terrible tempestad espacial cuando empezó a huir a la distancia. Los 9 Otbats de plata y los pocos Otbats negros sobrevivientes huyeron apresuradamente también, moviéndose a velocidades increíblemente rápidas. Nin miró cómo el oro Otbat desapareció en la distancia. No intentó perseguirlo. Si lo hiciera, probablemente sería rodeado y atacado por todos los Otbats. Además, estos Otbats nacieron y criaron aquí en el mar de la oscuridad. Lo sabían mejor que cualquier cultivador. Si Nin realmente le diera persecución, bien podría ser conducido y atrapado dentro de una parte peligrosa del mar. Ha terminado. Nin soltó un suspiro de alivio. Ser capaz de obligar a estos Otbats a retirarse ya era un resultado excelente. El objetivo de Nin era llegar al Palacio Basteaven, después de todo. No era para matar a un Otbat de oro. Encima de la nave voladora, los cultivadores habían regresado a la nave voladora, que una vez más comenzó a acelerarse. Hermano Dark North, fue gracias a usted que lo hicimos. Si no fuera por ti, probablemente todos estaríamos muertos. Jaja, me da vergüenza decir esto, pero todo este tiempo me sentí seguro que era uno de los cultivadores más fuertes en este recipiente. Ahora parece que el hermano Dark North es capaz de derrotarme de un solo golpe. ¿En realidad encontramos un dios del mundo trascendente en este viaje, eh? Esto realmente es una ocasión rara. Venga, taoísta, Dark North, déjame ofrecerte un brindis. El buque se llenó de risa. Los dioses trascendentales del mundo, cuando son apoyados por el poder de su formación, serían comparables a Daolords del primer paso. Así, la mayoría de ellos sintió que Nin era un dios mundial trascendente. Lo que no se dieron cuenta era que la energía propia de la niebla azureflover de Nin era en realidad mucho más fuerte que su formación, que le había proporcionado solo una cantidad insignificante de asistencia. Nin, por supuesto, no les diría la verdad. Este era su secreto. Sin todos los demás ayudando, probablemente habría terminado muriendo después de haber sido rodeado por el Golden Albad y miles de Otbats. Nin también se rió mientras charlaba y bebía con los otros cultivadores. Las ondas espaciales dentro del mar de la oscuridad siguieron siendo tan salvajes como siempre. Los 98 cultivadores continuaron volando a través del mar dentro de su buque, charlando, bebiendo y celebrando su victoria. Pero justo en este momento, ¡Boos! De repente, apareció una enorme abertura de color negro dentro de las ondas espaciales que los rodeaban. La abertura tenía más de 1.000.000 de kilómetros de tamaño, y una cabeza lentamente comenzó a emerger desde dentro. Esta cabeza era absolutamente enorme, por lo menos 1.000.000 de kilómetros de tamaño también. Sus 2 ojos eran como 2 enormes soles ardientes y miraba directamente a la nave voladora. ¿Qué, cielos, qué es? Los cultivadores Carousin a bordo del buque volador todo miró con los ojos abiertos de horror, como hizo Nin. Podían sentir sus Souls temblar de terror como un increíble, indescriptible sentido de peligro se estrelló sobre ellos. Esto era una advertencia de que el mar del destino les estaba enviando. Boos, la enorme cabeza abrió la boca, haciendo que apareciera un pasillo negro de espacio. Todos los cultivadores fueron inmediatamente atraídos hacia su boca. Nin era el cultivador más fuerte presente y trató de activar sus alas Thunderlick para escapar, pero incluso él encontró que era imposible deshacerse de ese efecto de succión. El buque volador entero fue tragado en el espacio-tiempo corredor de la oscuridad situado dentro de la boca de la criatura, al igual que todos los 98 cultivadores. El espacio-tiempo estaba en un estado de flujo absoluto dentro de este oscuro pasillo. Pronto, el buque y los 98 cultivadores desaparecieron por completo. Los ojos brillantes y de tamaño solar de la titánica cabeza barrían la zona circundante con una mirada, luego lentamente retrocedieron hacia la enorme cavidad oscura de donde procedía. Ese enorme agujero oscuro también desapareció y el mar de las tinieblas regresó una vez más a su aspecto regular. Sin embargo, los 98 cultivadores y la nave voladora en la que habían estado habían desaparecido por completo del mar de la oscuridad. Libro 26, Nivel Mundial, Capítulo 24, tomado por la fuerza un territorio localizado insondablemente lejos del mar de la oscuridad. Una enorme piedra preciosa en forma de rombo estaba situada encima de una estrella de caos, emanando ondulaciones de poder. Necesito acercarme a ella. Todavía puedo moverme un poco más cerca.
Más de un centenar de cultivadores de nivel mundial se habían reunido aquí encima de esta estrella del caos. Sus miradas resplandecían mientras miraban la enorme joya de rombo que había sido plantada firmemente en el suelo a lo lejos. Las ondulaciones que emanaban de la joya se transmitían directamente a sus mentes. Una fortuna kármica se ha puesto delante de mí. Tengo que entenderlo. Puedo seguir acercándome. Los cultivadores de nivel mundial eran como niños que acababan de aprender a caminar. Cada paso que tomaban era increíblemente difícil, y cuanto más se acercaban a él, la presión más invisible se aplicaba a sus muy souls. A pesar de esto, continuaron esforzándose por acercarse al rombo para que pudieran escuchar más claramente la voz que estaba oculta dentro de esas ondulaciones de poder. La voz era como la voz del Dao mismo. Voz, un enorme y negro agujero que tenía más de 1.000.000 de kilómetros de tamaño de repente y silenciosamente se abrió por encima de esa estrella del caos. Una cabeza titánica salió lentamente de dentro del agujero, y miró con sus dos brillantes ojos de sol hacia los cultivadores que estaban debajo, que, los más de 100 cultivadores de nivel mundial fueron perturbados por su ensueño. Habían sido consumidos por el deleite al encontrarse con esta tremenda fortuna kármica, pero ahora todos miraban hacia arriba en estado de shock ante la aterradora cabeza que acababa de aparecer. Sus True Souls estaban todos temblando de terror. Voz. La enorme cabeza abrió los labios e inhaló, un enorme corredor espacial de color negro que apareció en su boca. Los más de 100 cultivadores de nivel mundial en la cima de la estrella del caos estaban todos atraídos hacia ella, incapaz de resistir su poder en lo más mínimo. Todos fueron absorbidos por el corredor espacial, e incluso la joya de los rombos que había sido plantada sobre la estrella fue dibujada también. Trago. La enorme cabeza cerró la boca, luego retrocedió hacia el agujero negro que cerraba detrás de él. La calma absoluta quedó atrás en su estela. El territorio de Hellion. Este era uno de los territorios situados más allá del control de la Alianza Dao. Los eonios estaban en control de este territorio. Dos grandes poderes bellamente vestidos cruzaban el caos del espacio. Espelletime torcido y distorsionado alrededor de ellos. Parecían estar moviéndose lentamente, pero cada paso que tomaban les permitía viajar una distancia mucho mayor que los cultivadores de nivel mundial viajaron a través de la teletransportación. Gorge, ¿de verdad querías dejar que el pequeño Goro se convirtiera en aprendiz para mí? Eso significa que si se despierta en el futuro, se le considerará, al menos parcialmente, mi subordinado. Una hermosa mujer deslumbrante vestida con larga túnica verde rió alegremente mientras hablaba. En todos mis años, nunca he visto descendientes míos que tengan más potencial que Little Goro. Aunque actualmente es solo un cultivador de nivel mundial, lo he criado y le he enseñado para que sea capaz de luchar contra Daolords del primer paso. Y ese ni siquiera es su límite. Su mayor habilidad radica en el Dao del espacio-tiempo, y tú eres uno de los dos mejores maestros del espacio-tiempo en toda nuestra raza aeoniana. Solo aprendiendo a sí mismo puede alcanzar verdaderamente las alturas más elevadas posibles en el Dao del espacio-tiempo. El hombre de mediana edad de pelo plateado tenía una mirada de deseo en sus ojos. El hombre de pelo plateado continuó, el más fuerte es antes de ser despertado, más se beneficiarán después de su despertar y más potencial tendrán. He visto cómo Goro creció y le enseñó paso a paso. Es cierto que como su discípulo, él será considerado como la mitad de su subordinado, pero por el bien de su crecimiento futuro, decidí dejarte aprovecharme. Estás haciéndolo sonar como si me estuviera aprovechando mucho de ti. La mujer de túnica verde se echó a reír. Tendré que esforzarme mucho en enseñarle, ¿sabes? No hay muchos de nosotros eonianos, y hay menos descendientes con tanto potencial como este niño. El pequeño Goro puede despertarse cuando lo desea, pero se ha suprimido intencionalmente. No pretendas que no has ganado la lotería ganando un discípulo de tal potencial, dijo el hombre de pelo plateado. Vamos a dejar las cosas claras desde el principio. Puesto que él va a ser mi discípulo, voy a mantenerlo a mi lado para un ciclo completo de caos, dijo la mujer vestida de verde. No se te permite interferir. El hombre de cabello plateado asintió. Los dos charlaban y reían mientras paseaban por el vacío del espacio, llegando rápidamente a un mundo caos diferente. La mujer de cabellos verdes se tensó. Una mancha de luz dorada apareció en cada uno de sus ojos que brillaban sobre la región circundante del espacio-tiempo. Una mirada solemne en su rostro, ella inmediatamente dijo, el espacio-tiempo en el área circundante ha sido forzado distorsionado. ¿Deformado por la fuerza? El rostro del hombre de pelo plateado se tensó también. Inmediatamente envió sus sentidos para escanear todo el mundo del caos. ¿Dónde está el pequeño Goro? ¿Por qué le falta? El hombre de pelo plateado quedó aturdido. ¿Por qué están sus sirvientes, esperando,
incluso los protectores de este mundo caos están desaparecidos. De acuerdo con las reglas que había establecido, los protectores estaban absolutamente prohibidos de salir sin su permiso, ya que era una parte increíblemente importante del territorio de Ken Gorge. Pero ahora, todos los cultivadores del mundo habían desaparecido de este mundo caótico, incluyendo a su más querido descendiente Goro. Mis subordinados nunca se irían sin mi permiso. Alguien debe haberlos matado o capturado. Las llamas comenzaron a parpadear alrededor del cuerpo del hombre de pelo plateado, y sus ojos se llenaron de una mirada asesina. Si el espacio-tiempo se ha distorsionado aquí, deberíamos ser capaces de rastrear las ondas del espacio-tiempo para localizar a la persona que hizo esto. Voy a matarlo. Voy a matarlo. No puedes matarlo, la mujer de pelo verde tenía una mirada fea en la cara. El hombre de pelo plateado se volvió para mirarla. No puedo encontrar rastros en absoluto. La persona que distorsionó el espacio-tiempo aquí es aún más fuerte que yo en el Dao del espacio-tiempo, explicó la mujer de pelo verde. No hay manera de que lo detenga si decide no pelear contigo. ¿Aún más fuerte que tú en el Dao del espacio-tiempo? El hombre de pelo plateado casi no podía creerlo. ¿Quién hizo esto? La mujer de túnica verde frunció el ceño. ¿Podría ser la Alianza Dao? Solo hay unos pocos miembros de la Alianza Dao que son capaces de hacer tal cosa, pero ¿realmente se bajarían para actuar contra el pequeño Goro? No lo harían, ¿verdad? Una estrella de caos ardientemente caliente. De repente apareció un enorme agujero negro, seguido por aquella cabeza gigantesca que salía lentamente de su interior. Abrió la boca y comenzó a chupar toda la estrella del caos. La estrella del caos se transformó en una bestia ardiente de fuego con un aura de increíble poder. Luchando por liberarse, soltó un rugido furioso. ¿Quién eres? Ha llegado la hora de volver a casa, niña. La gigantesca bestia respondió con una simple respuesta y luego chupó a la ardiente criatura hacia el pasillo espacial negro que había aparecido en su boca. ¡Vos! La ardiente criatura no pudo resistirse. Se acercó más y más hacia el corredor espacial, reduciéndose de tamaño como lo hizo antes de ser finalmente succionado completamente. La gigantesca cabeza se retiró del agujero negro, que rápidamente se cerró tras él. Una figura en forma humana que estaba completamente formada por el agua estaba sentada en el vacío del espacio, mirando con curiosidad al mundo que lo rodeaba. Vos. Aparecía junto a él un agujero negro, seguido por la aparición de esa cabeza titánica. Pequeño recién nacido, la cabeza titánica abrió su boca y comenzó a dibujar en la figura acuosa. La figura humanoide acuosa se encontró irresistiblemente tirada hacia ese corredor espacial. Miró con curiosidad, no tratando de luchar en absoluto. Esto se debía a que no sentía ni siquiera el menor atisbo de enemistad o hostilidad de la criatura aparentemente aterradora antes de ella. Durante este periodo de tiempo, muchas criaturas poderosas desaparecieron misteriosamente de los territorios sin fin. Cuando Hinin y los otros cultivadores a bordo del buque volador fueron atraídos hacia el corredor del espacio-tiempo, pudieron sentir el espacio y el tiempo girando alrededor de ellos. Era bastante similar a la sensación de ser transportado a través de una matriz de transferencia de espacio-tiempo. Esta es una transferencia de espacio-tiempo. ¿A dónde nos trasladan? Nin y los otros cultivadores estaban llenos de inquietud. El monstruo que los había succionado era simplemente demasiado poderoso. Vos. El espacio-tiempo repentinamente se estabilizó una vez más. ¿Dónde estamos? Nin podía ver ahora que había en el pico de una montaña imponente. Se habían teletransportado a esta montaña increíblemente grande y ya había muchos otros seres vivos aquí. Más de la mitad eran cultivadores, y había más de 1000 cultivadores reunidos aquí. Nin y los otros 97 cultivadores primero guardaron el buque volador, luego miraron alrededor cautelosamente. ¿Qué es este lugar? Dioses taoístas, ¿dónde estamos? ¿Cómo dejamos este lugar? El mundo dios Xianglu inmediatamente preguntó a los cultivadores que habían llegado aquí antes que ellos. Un cultivador de túnica negra miró a Dios del mundo Xianglu, luego lentamente sacudió la cabeza. No hay manera de salir. Este pico montañoso está rodeado de hechizos restrictivos. Usted no será capaz de tomar tanto como un solo paso fuera de la montaña. En cuanto a la montaña en sí, no somos capaces de dañarlo en lo más mínimo. Para decirte la verdad, acabamos de llegar unas horas antes que tú. Cuando Nin y los demás oyeron esto, sus rostros se apretaron un poco cuando aparecieron miradas pensativas en sus ojos. Justo en este momento, sin embargo, otros 100 cultivadores surgieron de repente de la nada. Todos los cultivadores parecían bastante perdidos e inquietos.
Libro 26, Nivel Mundial, Capítulo 25, El reino más poderoso. Jinin miró fijamente sus alrededores. Muchos de los cultivadores que habían llegado junto a él probaron las fronteras del pico de la montaña, solo para descubrir que estaba rodeado de hechizos restrictivos invisibles. En cuanto a volar hacia arriba, solo fueron capaces de volar a unos 300 metros en el aire antes de ser incapaces de mover otro centímetro. ¿Qué tipo de hechizo restrictivo es esto? Nin le dio a la barrera invisible delante de él un empujón. Incluso cuando Nin aplicó su energía de la niebla de la Sureflover, él era completamente incapaz de mover la barrera en el más ligero. Ese misterioso monstruo se sentía absolutamente aterrador. Ni siquiera el hermano mayor Soleski o Daor Badlands me dio una sensación de tal terror absoluto. Nin estaba asombrado por esto. Tanto Daor Solska como Daor Badlands eran extremadamente poderosos Daors of the Endless Territories. Quizá fue porque los dos fueron muy amables conmigo, y por eso no sentí mucho peligro de ellos. Dominar, maestro. Su Yuji apareció al lado de Nin. ¿MM? Nin la miró. Su Yuji dijo con urgencia, maestro, he oído a algunos de los cultivadores decir que son del territorio de Springman y aparecieron aquí después de ser tragado por ese gigante. Otros cultivadores dijeron que eran del territorio de Basteaven antes de ser tragados. Nin se sobresaltó. ¿El territorio de Springman? Nunca lo oí. ¿El territorio de Basteaven? A eso se dirigía. ¿Habían sido todos tragados por ese gigante? Para un solo monstruo de tal terrorífico poder de existir en los territorios sin fin era ya bastante impresionante. Nin se niega a creer que varias de estas bestias existían. Después de que el monstruo nos tragó, formó un corredor espacial dentro de su boca. Nin reflexionó sobre esto. Parece como si este monstruo misterioso es extremadamente hábil en el Dao del espacio-tiempo. Esta podría ser la razón por la cual pudo aparecer dentro de tantos lugares en los territorios sin fin en tan breve periodo de tiempo. Tal vez no es realmente mucho más poderoso que mi hermano mayor Soleski. Es probable que sea simplemente increíblemente talentoso en el espacio-tiempo. Esto era lo que Nin se dijo a sí mismo para consolarlo, pero también comprendió lo aterrador que esta criatura tenía que estar para que apareciera en tantos lugares a la vez. Debe entenderse que Daor Solska tuvo que viajar físicamente, laboriosamente, desde el territorio de Basteaven hasta el territorio de Badlands, haciendo uso de muchas matrices de transferencia de espacio-tiempo en el camino. La capacidad de aparecer sin esfuerzo en los territorios sin fin era una habilidad totalmente inconcebible. Nin se consoló, diciéndose a sí mismo que era posible que el monstruo misterioso no fuera realmente tan poderoso. Si este fuera el caso, sus posibilidades de escapar sería un poco mejor. Y sin embargo, en el fondo de su corazón él sabía la verdad. Que la posibilidad más probable era que este monstruo misterioso era extremadamente poderoso. Mucho más poderoso que Daor Solska. Debe entenderse que Daor Olgar fue un ejemplo de alguien que superó ampliamente a Daor Solska. De hecho, incluso había sido capaz de perseguir y agredir a los emperadores eternos. ¿Qué debería hacer? ¿Cómo debo dejar este lugar? Nin comenzó a sentirse inquieto y nervioso. ¿Se suponía que debía renunciar a su verdadero cuerpo? ¿Debería permitir que su clon en el territorio de Badlands volviera a trabajar en la reconstrucción de su verdadero cuerpo principal? Sería fácil para él reconstruir su verdadero cuerpo, pero todos los tesoros que llevaba, las 6 espadas eternas, las 3 pinturas de Mirror Snow, el Alamantum Waterflame Gourd, no había manera de recuperarlos. Donde hay una voluntad, hay una manera. Nin decidió esperar pacientemente. Desde que el gigante tuvo la molestia de llevarnos a este lugar, no solo nos matará sin razón. El tiempo fluía día a día. Un día, 2 días, 3 días, más y más cultivadores aparecieron en el pico de la montaña, al igual que muchos otros tipos de seres vivos. Pasaron 12 días en un abrir y cerrar de ojos. Más de 30.000 cultivadores estaban ahora presentes en el pico de la montaña, así como muchos otros seres vivos que eran generalmente absolutamente raros. Había formas de vida vegetales, formas de vida a base de llamas, formas de vida basadas en piedras, y más. Todos ellos eran increíblemente poderosos, y había miles de ellos reunidos aquí. Estos eran algunos de los tipos más raros de formas de vida en los territorios sin fin. Maestro, parece que nadie más viene. Su Yuji susurró suavemente a Nin desde su posición a su lado. Sí. Pasó mediodía sin nuevos recién llegados. Imagino que pronto descubriremos por qué hemos sido traídos a este lugar. Nin continuó esperando y observó pacientemente. Pasó más tiempo, suficiente para preparar una tetera. Vos. 2 rayas de luz aparecieron repentinamente en los cielos, avanzando hacia el pico de la montaña con una velocidad aterradora.
¡Qué velocidad aterradora! Los muchos cultivadores y otras criaturas en el pico de la montaña estaban todos aturdidos. Esas 2 rayas de luz eran simplemente demasiado rápidas. Nin había presenciado otras criaturas rápidas como el Otbat de oro, pero no había comparación. Auge. Auge. Las 2 rayas de luz aterrizaron en el pico de la montaña, haciendo temblar toda la montaña. Solo ahora todos podrían verlos claramente. Era un par de poderosos expertos vestidos con una armadura de plata, un macho y una hembra. La armadura del hombre blindado de plata estaba cubierta con la huella de un rayo, mientras que la armadura de la mujer blindada de plata estaba cubierta con la huella de una espada. Ambos emanaban auras de tremendo poder y majestad, haciendo que los 30.000 cultivadores y otras formas de vida sintieran como si apenas pudieran respirar tal poder. Nin podía sentir el peligro increíble que irradiaba de los dos. Aunque los dos no irradiaran tanto peligro como aquel misterioso monstruo, todavía estaba seguro de que fácilmente podían eliminar a todos los presentes. Detrás de cada uno de los dúos blindados de plata había un par de retenedores blindados de negro. Los 4 retenedores de blindaje negro también tenían auras de tremendo poder, y su aura era la de Samsara Dawars. Sin embargo, las auras no eran tan poderosas. Nin sintió que no parecían mucho más fuertes que el aura que tenía el Otbat dorado. Usted ha sido seleccionado por el omnipotente hegemón de todos los territorios sin fin y entregado a este lugar. Muchos de ustedes poseen un tremendo potencial. La voz del hombre blindado de plata era profunda y sacudía toda la montaña cuando hablaba. No te asustes, por haber sido traído aquí, al reino más poderoso de los territorios sin fin, es algo de tribulación, pero es una bendición aún mayor. Cuando Nin y los demás escucharon esto, todos se sintieron aturdidos. Seleccionado por el omnipotente hegemón, ¿ese misterioso monstruo era el llamado hegemón omnipotente? Nin sospechaba que este hombre blindado de plata era un Daolord increíblemente fuerte. Para él, referirse a otra persona como un omnipotente hegemón era bastante increíble. Sin embargo, cuando Nin pensó en cómo ese misterioso monstruo había podido atraer a tantos seres vivientes de los territorios sin fin a este lugar, Nin sintió que tenía sentido. ¿El reino más poderoso de los territorios sin fin? Nin murmuró suavemente, ¿puede ser aún más fuerte que el reino aeoniano de los eonianos? ¿Potencial tremenda? ¿Nuestro buque volador fue capturado por mí? Nin meditaba para sí mismo. No estaba siendo narcisista, él era realmente una figura increíblemente talentosa entre sus pares de nivel mundial. Incluso la cantidad de poder que había revelado hasta el momento ya era bastante impactante. Aunque has sido traído a este lugar, aún no eres ciudadano del reino de Brixore, el reino más poderoso que existe. El hombre blindado de plata dijo, si no puedes ser uno de nuestros ciudadanos, perecerás. Si quieres sobrevivir, debes convertirte en uno de nuestros ciudadanos. Estoy dispuesto, un cultivador inmediatamente gritó. Estoy dispuesto a ser un ciudadano del reino Brixore. Algunos de los cultivadores que habían sido secuestrados a este lugar eran increíblemente talentosos monstruos como Jin y Goro, pero aún más eran cultivadores corrientes. Por ejemplo, la mayoría de los cultivadores que habían estado en el buque de Nin habían querido tomar Daor Nalet como amo. Podían decir que este misterioso reino de Brixore era increíblemente poderoso. Lo más probable es que unirse a él sería tan beneficioso como ser aprendiz en Daor Nalet. No solo cualquier persona está calificada para convertirse en un ciudadano del reino de Brixore. El hombre blindado de plata miró de lado a los cultivadores mientras hablaba en una voz tranquila. Hay 5 maneras en que usted puede convertirse en un ciudadano del reino de Brixore. El primer método y el mejor método es romper a través de convertirse en un Samsara Daor. Si lo hace, puede convertirse en uno de nuestros ciudadanos. Nin y los demás quedaron sin habla al escuchar esto. Conviértete en un Samsara Daolord. De los 30.000 más cultivadores que habían sido secuestrados a este lugar, ninguno era un Samsara Daolord. Romper a este nivel sería increíblemente difícil. El segundo método es ser protegido por uno de nuestros Samsara Daords. A cada Samsara Daord se le permite proteger a 3 de sus amigos, así como a un máximo de 10 esclavos, dijo el hombre blindado de plata. Si usted es el amigo o miembro de la familia de un Samsara Daor, naturalmente puede convertirse en un ciudadano del reino Brixore también. Pero, por supuesto, si usted está dispuesto a convertirse en un esclavo también se le permite continuar viviendo. Los esclavos son los miembros de nivel más bajo del reino de Brixore y se les asignarán muchos trabajos, pero al menos se les permitirá permanecer vivos. Nin y los demás fruncieron el ceño, ¿convertirse en esclavos? ¿Miembros de nivel más bajo del reino? Nadie desearía tal cosa.
En cuanto a Samsara Daur ser capaz de proteger a 3 amigos, esta regla fue muy probablemente puesto en su lugar porque el reino Brixor entendido que Samsara Daur había gente que les importaba. Sin embargo, ni los otros acababan de llegar. ¿Cómo podían conocer algún Samsara Daur? El tercer método es el método más seguro. Ir a la montaña de Hydragon en los territorios sin fin y trabajar allí como un minero. Si usted puede minar suficiente mineral, se le dará su libertad y convertirse en uno de nuestros ciudadanos. Sin embargo, tengo que advertirles de antemano que, en términos generales, los cultivadores de nivel mundial necesitarán gastar 1000 ciclos de caos minando el mineral antes de que tengan suficiente. ¿Montaña de Hydragon? Goro, sin ser notado por los otros cultivadores, frunció ligeramente el ceño. Había oído a papá hablar de ello antes. Hydragon Mountain es un lugar legendario que es el lugar de nacimiento de las valiosas gemas de Hydragon. Supuestamente, ha sido ocupada y monopolizada por una misteriosa organización. Así que esa misteriosa organización es realmente este reino Brixore. El hombre blindado de plata barrió a los cultivadores con su mirada, una sonrisa en sus labios. ¿Mío por 1000 ciclos de caos? Sé que ninguno de ustedes está dispuesto a laboriosamente minar el mineral por 1000 ciclos de caos. Sin embargo, en el futuro, muchos de ustedes llorarán y rogarán por la oportunidad de ir a la mía allí. El hombre blindado de plata dijo con calma, la cuarta opción es simple. Sobrevivir durante 1000 años en la tercera Bugnest. Si todavía estás vivo después de 1000 años, también puedes convertirte en uno de nuestros ciudadanos. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.